Buenas tardes amigos, mi nombre es Ramiro Rodríguez y quiero dar la bienvenida al 19º encuentro binacional Letras en el Estuario. Esta ocasión en el formato virtual, ya que la situación de la pandemia no nos permite hacer lo que año tras año hemos estado haciendo, que es ir a las escuelas a presentar las lecturas, a presentar a los autores en escuelas de Matamoros, de Vallehermoso y de Brownsville, Texas. Esta ocasión voy a leerles un cuento de mi libro Mala Intención, publicado en el 2018 en Alja Ediciones. Y bueno, déjenme decirles que este libro es una colección de relatos, de cuentos, de los cuales les voy a hablar o les voy a leer el que se titula Animalia. Este cuento lo escribí con base en la teoría que sostuvo Alejo Carpentier en el prólogo del Reino de este Mundo, en donde habla de lo real maravilloso. Se refiere a aquella aquella tendencia para escribir acerca de las situaciones que puedan ser difíciles de creer, pero que están en la ideología y en la creencia popular. En este cuento abordo el tema de la zoantropía, que es aquella habilidad que tiene el ser humano para convertirse en animal. Y bueno, se llama Animalia y tiene precisamente un epígrafe de Alejo Carpentier, tomado de la novela El Reino de este Mundo, y dice: un perro grande de erizada pelambre había atravesado la casa a todo correr, llevándose un pernil de venado. Eso es parte de El Reino de este Mundo. De nada sirvieron las riestras de ajos colocadas sobre las paredes, al lado de las puertas. El descabalamiento de las cosas apareció como descarga eléctrica en las actividades cotidianas de la gente que habitaba los apartamentos del viejo vecindario en la calle Leandro Valle. Mientras unos vecinos aseguraban haber visto durante la noche un pájaro negro en el enorme eucalipto frente a la vivienda posterior, otros aseguraban haber escuchado un ruido estremecedor, similar al rugido de un felino africano. Otros más señalaban el veloz desplazamiento de una especie de anaconda, la cual se perdía entre los hibiscos abundantes frente a la tapia semiderruida que separaba al vecindario de otras casas y edificios también antiguos. Eran ya dos los cuerpos que habían aparecido en condiciones terribles con las primeras luces del amanecer en diversos puntos del vecindario, mientras uno más todavía continuaba desaparecido, sin el menor indicio para las autoridades que habían iniciado su búsqueda. El primer cadáver fue el de Patricio Blanco, el soldador de 25 años que vivía en el apartamento 16 con su esposa y sus dos hijos de 3 y 5 años. Había sido encontrado el 5 de septiembre frente a la puerta, el cuerpo intacto, sin señales de apuñalamiento ni de orificios que indicaran que hubiera sido asesinado con arma de fuego. La única manifestación de violencia se dibujaba en su rostro sin ojos. Las evidencias indicaban que habían sido extraídos con arma blanca. El segundo cuerpo fue el de Teresita Loera, la hermosa muchacha de 19 años que trabajaba como recepcionista en la oficina del abogado Raúl Fernández en la calle Primera, cerca del centro histórico de la ciudad. Ella había sido encontrada sin vida en el patio posterior del apartamento 25, donde vivía con su madre, 3 días después del primer deceso. Su muerte también presentaba características por demás extrañas. Mientras su tronco corporal y su cabeza estaban intactos, los brazos mostraban parte del húmero, el radio
y el cúbito en su totalidad, algunos huesos del carpo y del metacarpo, así como algunas falanges. Sin los huesos de los pies, las piernas mostraban parte del fémur y la tibia y el peroné completos. Su madre tuvo que ser internada en el hospital, donde murió varios días después por un mal funcionamiento cardíaco, debido a la fuerte impresión de haber encontrado a su hija en esas condiciones, según comentaron los vecinos más cercanos. El cuerpo de Octavio Cedillo no apareció por ningún lado, pero su joven esposa les aseguró a las autoridades que la ropa con la que había salido la mañana del 10 de septiembre y la cual fue encontrada en el terreno abandonado al lado del vecindario era la de él, así como los mechones de cabello ensangrentado hallados cerca de la ropa y el anillo de boda manchado también con su sangre seca. El pánico estalló en crisis entre los vecinos, en particular entre el grupo de ancianas de fe inquebrantable que recitaban letanías y alabanzas implorando la pronta intervención de Dios. La contigüidad de las fechas de defunción, incluyendo la desaparición, había despertado una inquietud colectiva parecida al paroxismo. Muchos vecinos se fueron de ese punto de la ciudad para mudarse con familiares, inclusive algunos se marcharon a otros municipios para olvidar el impacto tremendo que habían provocado los acontecimientos recientes. En menos de 2 días, después de la desaparición de Octavio Cedillo, el vecindario quedó vacío. Eufemio Villegas despertó la mañana del 5 de septiembre con el malestar persistente que se le había recrudecido en los últimos días. Le dolían los músculos de las piernas, las coyunturas de los brazos, la cabeza. Sentía una acumulación de vidrios rotos en la parte baja de la espalda, una amargura indescriptible en la superficie de la lengua. No supo atribuirles explicación lógica a sus molestias. La única posibilidad que cabía en su cerebro era el colchón de la cama. Con certeza, después de 11 años, necesitaba reemplazarlo. Por otra parte, ya era tiempo de visitar al dentista. Se levantó de la cama con algo de dificultad, entró al baño para tomar la ducha diaria. Antes de despojarse de la ropa, se acercó al lavabo con el propósito de afeitarse. Notó en el espejo que sus ojos tenían esas venillas rojas que aparecen cuando la presión sanguínea enloquece. Tenía tiempo de haber abandonado los 20 miligramos de lisinopril por falta de dinero para comprarlo, más que por manifestaciones de rebeldía o desobediencia. A sus 48 años, sin el hábito del ejercicio ni la práctica informal de algún deporte, tenía que depender de la pastilla para evitar futuras complicaciones cardíacas. Vio la imagen de su rostro en el espejo con detenimiento. Además de la amargura acumulada en los párpados inferiores, encontró un minúsculo par de plumas negras que reemplazaban 2 cabellos en la parte superior de la frente. Cuando retiró una de ellas con absoluto cuidado, pensando cómo podía haber llegado allí, Eufemio Villegas sintió una pequeña punzada en la cabeza. Un delgado hilo de sangre resbaló por su frente con lentitud. No le encontró explicación, ni lógica, ni sospecha al incidente. Se retiró la otra pluma con mayor cuidado, debido al dolor agudo que había experimentado antes, casi con miedo, y las consecuencias fueron las mismas. Al ver las 2 plumas en sus manos, el hombre pensó en el plumaje de los cuervos, recordó su color, imaginó su textura. Los había visto durante muchos años en su infancia, cuando iba al rancho de su padre para ayudarle a alimentar a los animales. Fue todo lo que pasó por su mente. Sin detenerse, para darle mayor importancia al descubrimiento, se dispuso a afeitarse. Luego entró a la ducha. Se le había hecho ya un poco tarde para cumplir con las 8 horas obligatorias en la fábrica de piezas electrónicas. 3 días después, al escuchar el despertador sobre la mesita al lado de su cama, Eufemio Villegas se levantó para iniciar el ritual cotidiano.
No había logrado superar la impresión de las plumas negras en su cabeza. En reiteradas ocasiones, el hombre intentó entender su significado, pero no había llegado a ninguna parte. Nunca padeció el ardor agudo de las supersticiones, pero empezaban a gestarse las dudas. Tampoco comentó el asunto con amigos ni compañeros de trabajo, ni siquiera con su hermano, quien lo había invitado a cenar la noche anterior. No quería verse expuesto frente a los demás como criatura paranoica y peor aún en el umbral de la demencia. Con malestares similares a los de 3 días antes, el dolor en la espalda y la amargura en la lengua, se detuvo frente al espejo del baño. No encontró más plumas en su cabeza. Sin embargo, pudo distinguir algunos vellos claros, nunca vistos en su cuerpo, reemplazando el pelo oscuro de siempre. Desde los 14 años supo que sería una especie de oso negro, así que por mucho tiempo evitó el uso de pantalones cortos y andar, inclusive dentro de su casa, sin camiseta. Aún ahora que vivía solo, después de 2 matrimonios tormentosos, de una crónica vaciedad de hijos, solo podía conciliar el sueño al sentir la suavidad de sus pijamas. Aunque corto el vello claro en su cuerpo, tenía el espesor de las cerdas, semejante al pelo de los leones. La impresión previa dio paso a la preocupación, primero el asunto de las plumas negras, ahora el vello claro en ciertas partes de su pecho, de sus piernas, de su pubis. También le llamó la atención la mancha oscura alrededor de la boca. Parecía sangre seca. Atribuyó la mancha a algún posible sangrado de las encías mientras dormía, aunque no recordaba haber tenido problemas similares antes. Como en cámara lenta, las imágenes distorsionadas de unas garras cubiertas de sangre aparecieron en su mente por segundos, como cuando ciega a las personas una especie de resplandor intermitente. Luego unos gritos desgarradores, también de manera intermitente, le taladraron los canales auriculares. Salió del baño y regresó a su cama, poseído por un miedo sin precedente. La arritmia le provocó dificultad para que fluyera la respiración con normalidad. Sintió que su cuerpo se convulsionaba de manera violenta. Sus ojos se cerraron, pero pudo verse agitándose como poseso sobre las sábanas desgastadas de su cama. Un par de minutos después, el movimiento cedió. Se acabaron las agujas del sonido, la percepción de la realidad. Cuando recobró la conciencia 3 días después, abrió los ojos con dificultad. Estaba tendido sobre una alfombra sucia, su cuerpo castigado por los látigos de la pestilencia, en la sala de su apartamento. Sobre el sofá se extendía el pálido resplandor que entraba por la ventana posterior, indicando que muy pronto caería la noche. Se sintió desnudo, esta vez con el cuerpo adolorido casi en su totalidad, como si padeciera las mordeduras implacables de hormigas carpinteras. La puerta principal estaba cerrada, algunas figuras estaban rotas en el suelo, así como la lámpara que estuviera en la mesa al lado del sofá. Las luces de la habitación apagadas. Se levantó con dificultad, trató de recordar lo que había pasado, dio algunos pasos y sintió que todo daba vueltas a su alrededor. Una ebriedad inexplicable le impidió avanzar hacia la recámara. Al verse desnudo en su apartamento, Eufemio Villegas se dio cuenta de que tenía algunas escamas enormes insertadas como vidrios en diversos puntos de su anatomía. También alcanzó a distinguir fragmentos de epidermis seca en su pecho, en el vientre, los muslos. La desesperación se transformó en terror al recordar su agilidad para desplazarse como las serpientes, su habilidad para trepar de un salto por las bardas, su dominio del territorio al gravitar por el aire con sus brazos abiertos. No había sido un sueño. Una sucesión de imágenes brutales llegó como procesión cinematográfica a su mente.
Entonces reconoció su transmutación en los resquicios de la memoria, recordó los gritos aterradores, las expresiones faciales como consecuencia del horror, las convulsiones persistentes para escapar de la sorpresa. En ese momento cayó con pesadez al suelo, como si su cuerpo se derrumbara en fragmentos de piedra. Las palpitaciones se agolparon en las sienes, el fuerte dolor de cabeza, la opresión en el pecho, la mala intención del brazo izquierdo al pronunciar su adormecimiento, el frío sudor en la superficie del cuerpo, la llegada repentina del silencio. Muchas gracias por su atención. Mi reconocimiento al Ateneo Literario José Arrece de Matamoros, que pues trabajamos en equipo para hacer que este 2020, que no nos ha tratado muy bien, que digamos, no fuera una excepción para realizar este evento que hacemos con mucho cariño para la comunidad de Brownsville, Matamoros y Vallehermoso, que es este 19º Congreso Binacional Letras en el Estuario. Gracias nuevamente y los invito para que vean las participaciones de los amigos escritores de diversas partes de México